Señores, saludos, buenas tardes. Bienvenidos a 360 grados del lunes, último día del mes de mayo. Y nos acercamos al primer día del sexto mes del año, junio, que es mañana. Mañana se inicia la temporada ciclónica adelantada. Me acompaña este lunes Elías Ruiz Martuc. Buenas tardes, don Freddy. Buenas tardes, amigos televidentes. Tenía razón Edwin Heredia, entonces, don Freddy, que le quedaba un lunes a mayo. Le quedaba un lunes, ciertamente. Tenía razón. Mire, muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy a propósito de lo que usted afirma de que se inicia la temporada ciclónica en esta semana. Hay que decir que hay conformado ya una estadística de lo que va a ocurrir con términos de los huracanes, y hay menos huracanes que están en la palestra en este año, pero eso no va a ser un poco más mermada que la época anterior del año pasado. Pero dice doña Gloria, oye esto, Elías, porque doña Gloria hizo hoy un informe especial en ocasión de que se inicia mañana la temporada ciclónica adelantada, que siempre el 30 de junio comienza, ahora es el día primero, mañana, y doña Gloria, siempre asesorada por James Uriel, dice que hombre, por Dios. Mira, dice que van a haber mucho, que va a ser muy activa, que ya pasó el primer fenómeno que se llamó Ana, fue la semana pasada. El próximo se llama Bill, luego viene Claudette, Dani, Elsa, Fred, Gray, Henry, Ida, Julián, Kate, Larry, Mindy, Nicolás, Odette, Peter, Ross, Sam, Teresa, Víctor y Wanda es el último. Sí. Lo que le quiero decir, don Freddy, que de acuerdo precisamente con ese boletín de la Oficina Nacional de Meteorología, la temporada ciclónica de este año será menos intensa que el año pasado, porque el año pasado, don Freddy, yo no sé si usted recuerda, después de la nomenclatura de los huracanes que se nombran, ¿verdad? Hubo que poner los nombres del alfabeto griego. Yo no sé si usted se recuerda. Cierto. ¿Por qué? Porque hubo por encima de lo que ya se había nombrado. En este año hay una cantidad de huracanes ya que se supone que se van a conformar, pero esa cantidad de huracanes es menor que el año pasado y ya tienen alrededor de 9 ciclones identificados, que son los que usted acaba de hablar, 5 de los cuales podrían ser intensos y 3 estarían en territorio del trópico, especialmente en las Antillas Mayores. Entonces hay que esperar, pero ciertamente es menos intensa que el año pasado. Lo que no quiere decir, ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, estamos en un proceso de cambio climático y a eso sí hay que mantenerse siempre atentos con respecto a la Oficina Nacional de Meteorología y los organismos mundiales de la meteorología. ¿Por qué? Porque estos establecen, ¿verdad?, algunos cambios en los mismos trayectos de los huracanes. Pero ha sido consuetudinario el hecho de que los huracanes siempre, desde los inicios, desde cuando esta isla se conoce, siempre han caído los huracanes en esta trayectoria. Pero en los últimos años ha habido algunos desvíos. En Estados Unidos hay una gran proyección de que
estos huracanes pasen precisamente por las costas del Atlántico, y eso es lo que sucede en estos tiempos, que hay el día está lloviendo hoy en el país. Así es, hay una lluvia, y eso se refiere, y es, don Freddy, en el ámbito meteorológico, por una onda tropical. Esa onda tropical tiene su mayor nubosidad en las aguas del Mar Caribe, especialmente en el sur del territorio dominicano, por eso se siente aquí en el Distrito Nacional. Ahora, son ligeros parches de humedad, dice la Oficina Nacional de Meteorología, que se desprenden y son aportados por el viento del componente del este. Eso, unido a los efectos orográficos y a la inestabilidad de la débil vaguada que estará ocasionando parciales aumentos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas en las regiones noreste, sureste, cordillera central y sectores de la zona fronteriza esta tarde. No obstante, en las otras áreas se prevé, dice la UNAMED, una ligera disminución en la frecuencia y distribución de las precipitaciones, siendo resultado de la presencia de un sistema anticiclónico predominando un cielo con nubes dispersas y escasas lluvias. Por eso, la Oficina Nacional de Meteorología ha emitido la descontinuación de las alertas meteorológicas que había emitido en el día de ayer en varias provincias, La Vega, Santiago, Monseñor Noel y San Juan, donde se esperaba precisamente inmensas lluvias, pero el sistema anticiclónico favoreció para que no lloviera como se estaba esperando. Las temperaturas se mantendrán calurosas, especialmente durante el día en las zonas urbanas, con valores entre los 30, don Freddy, ya está subiendo a 34 grados Celsius, por lo que se les recomienda tomar suficientes líquidos, usar ropas ligeras, preferiblemente de colores claros, y no exponerse a la radiación solar por periodo prolongado entre las 11 y las 4 de la tarde. No sé si usted sabe que en ese horario de 11 a 4 de la tarde los rayos ultravioletas del sol son más intensos. En resumen, se descontinúan las alertas meteorológicas debido a la reducción de la lluvia, la presencia de una onda tropical, efecto local, una vaguada provocarán algunos aguaceros locales en sectores del interior del país esta tarde. Ese es el reporte del tiempo, don Freddy, el reporte de la Oficina Nacional de Meteorología directamente. Bueno, pues te cuento, Elías, amable televidente, que hoy, 31 de mayo, se celebra en Estados Unidos una fecha muy especial, el Memorial Day, o sea, el Día de los Caídos, un día dedicado a los militares, a los soldados muertos en la guerra. Y para la ocasión es un feriado largo y los norteamericanos asumen que hoy, con esa fiesta de fin de semana larga, se inicia el verano, y justamente las autoridades sanitarias han aperturado ya una buena parte de la sociedad norteamericana a partir de que el 75% de los habitantes de Estados Unidos, unos 250 millones de personas, habrían recibido por lo menos la primera dosis de vacuna, y eso se da como la inmunización del rebaño. Ya muchos estados han variado el protocolo, no es obligatorio el uso de la mascarilla en cielo abierto, y otra cosa la han aligerado. Las escuelas están volviendo a su normalidad, el trabajo presencial está retomando, los restaurantes, gimnasios, tiendas están aperturadas. Este día en Estados Unidos se inicia con un acto bellísimo en el cementerio militar de Arlington, en Virginia, y lo encabeza el presidente de la República y la vicepresidenta, conjuntamente con el ministro de la Defensa,
3 discursos simultáneos y con ello un mensaje a las Fuerzas Armadas, a los soldados y el recuerdo a los muertos. Es un día interesante que se asume con mucho colorido, inicio del verano, dicen los norteamericanos. Te cuento, Elías, además, que aquí en el país, nosotros hoy nos enteramos, la noticia ocurrió el fin de semana, pero fue hoy cuando yo me enteré de que el periódico El Caribe estrena un nuevo director. Pero Freddy, eso fue el viernes, creo que fue. Sí, te digo que yo me enteré hoy, pero fui el fin de semana, para que yo soy del campo, yo me no, usted estaba paseando, don Freddy, usted estaba en turismo. Bueno, pues te lo merece también, ¿eh? El licenciado Osvaldo Santana, que era el director, fue sustituido por Nelson Rodríguez. Osvaldo Santana tenía unos 15 años ya como director del Caribe, se va por la puerta grande. Él pidió su retiro porque ya dice que había trabajado unos 50 años ininterrumpido. Entonces Nelson Rodríguez, que es un experimentado periodista, fue jefe de redacción del Diario Libre, era ejecutivo también del multimedio de El Caribe en su división de televisión, y pasa a ocupar el cargo. Nosotros a Osvaldo Santana le deseamos un buen descanso, que se lo merece. Sí. Y a Nelson Rodríguez los exhortamos a que mantenga la trayectoria de ese periódico que siempre ha tenido excelente contenido y que es el periódico de la familia dominicana, como dice su lema. Es así, ciertamente. Nosotros nos enteramos este fin de semana, precisamente, que estaba ocurriendo esto. Fue una sorpresa para nosotros, primero porque Osvaldo Santana, un gran director, es recomendado por todos los periodistas, siempre fue un gran consejero de reporteros y periodistas que ahora mismo cursan en el periodismo dominicano. Y yo le puedo hablar de una gama de periodistas que han pasado por la mano de Osvaldo Santana, y ha sido una persona humilde, una persona con mucho talento como periodista. Y además Osvaldo Santana ha estado siempre como un bajo perfil. Él no anda buscando cámara ni nada por el estilo. O sea, una persona muy humilde, ciertamente. Y cuando ocurrió esto, don Freddy, el presidente de la empresa, el señor Ureña, habló en esta transición, y él ponderó mucho sobre Osvaldo Santana, y dijo que su amistad y su relación de trabajo no terminan ahí, que van a seguir en contacto siempre. Al mismo tiempo que entonces ponderó también las actitudes del periodista Nelson Rodríguez, que usted y yo lo conocemos hace mucho también, cuando estuvo en el periódico Diario Libre, lo conocimos en esa tesitura, y ha estado siempre en la palestra periodística. Yo creo que él es más o menos de su época, ¿verdad, don Freddy? Sí. Un poquito más joven que usted, en el ámbito periodístico me refiero. Y entonces él creo que va a hacer un excelente trabajo en el periódico El Caribe. El Caribe, para mí, es uno de los grandes periódicos en la República Dominicana, y tiene una gran historia interesantísima, porque ha recogido una gran parte de todos los hechos históricos que se han suscitado en la República Dominicana, junto con el periódico Listín Diario. Hay una pelea ahí entre el periódico El Caribe y el Listín Diario de cuáles son los periódicos que más han tenido incidencia en esos hechos históricos.
para mí es un gran periódico que se está manejando excelentemente bien. Bueno, pues te cuento, Elías. Ajá, ok. Te cuento que la semana se inicia con mucha fuerza en informaciones en proceso, sobre todo aquellas que vienen del ámbito judicial. Durante el fin de semana corrió el rumor de que se había detectado una trama criminal para atentar contra funcionarios del Ministerio Público que trabajan la investigación del caso Coral. Eso así corrió como reguero de pólvora. Los medios tradicionales se hicieron eco, los medios electrónicos y las redes sí, se lo convirtieron en tendencia, y la percepción que había era de que se querían limpiarle el pico a Jenny Berenice Rodríguez. ¿Cómo fue, don Freddy? Bueno, pero déjame desarrollar la idea si te gusta interrumpir, hombre. Espérese. Pero que no es que en usted, don Freddy, ese término de que quería limpiarle el pico a Jenny Berenice Reynoso. Sí, entonces eso parece que se recompuso, porque más tarde se dijo que no, que donde se dijo Diego, digo, y donde dijo Diego, pero quedó la percepción en la sociedad dominicana de que algo se movía en ese litoral. Hoy se vio llegar a la magistrada Jenny Berenice muy calmada, con la misma escolta de siempre, o sea, como si nada estuviera pasando, y se aclaró que unos soldados que estaban fotografiando la casa de un coronel trabajaban en asuntos internos, nada que ver con el asunto del caso de la operación del Coral, pero que se relacionó una cosa con la otra y por eso se creó el alboroto. De todas maneras, el hecho de que la noticia la filtrara la propia Procuraduría General de la República a través de periodistas amigos que son muy cercanos, hace pensar que o hay nerviosismo por ahí o que se están poniendo a buen resguardo. De todas maneras, digo que mucha información con fuerza abre la semana, porque hoy el caso del doctor Guido Gómez Mazara, que fue el mismo que sometió a la Procuraduría el caso de la Operación Coral, hoy Guido Gómez presentó ante el Ministerio Público una denuncia a investigación vía la Procuraduría, vía la Cámara de Cuentas y la Dirección de Presupuesto del Estado sobre actos de corrupción en la autoridad portuaria, y acusa a su exdirector Víctor Gómez Casanova de haberle traído unos 300 millones de pesos con una nómina alterada, tipo la que hacía el coronel de la Operación Coral, que ponía gente a cobrar, pero esa gente tenía que cantearse con un monto que se le era impuesto en el momento en que firmaron. Entonces el mismo modo operante y el monto del fraude hace pensar que al amigo Víctor Gómez no le espera nada bueno, porque ahí en el expediente presentado en una querella denuncia están hasta los nombres de la nominilla, Elías, sí, y los que cobraban. Entonces eso abre la semana. Pero también en el ámbito judicial hoy trascendió que los abogados del general
Cáceres, que está preso con relación al caso de la operación del Coral, solicitaron la apelación de la sentencia que ordena la prisión, porque la consideran una prisión irregular, dado que se violó el debido proceso y que al acusado no se le dio el derecho de la defensa, ni se le permite que sus abogados lo visiten en prisión. Al mismo tiempo, corre el rumor de que desde el Ministerio de Defensa se estaría abogando porque el mayor Cáceres sea llevado a la jurisdicción, sea a una prisión de la jurisdicción militar, y que su prisión había causado algunos disgustos internos en algunos soldados activos que no esconden su sorpresa, su disgusto, y que a ese hombre se le está maltratando. Hay más información en el ambiente de la justicia comenzando la semana, por eso hablo de la fuerza de la información de ese sector. Adelante, Elías. Así es, don Freddy. En el ámbito de lo que tiene que ver con el supuesto atentado de que habría sido objeto Jenny Berenice Reynoso, hay que decir que la Procuraduría General de la República emitió un comunicado en el día de ayer, donde dijo que ciertamente hubo situaciones en las diligencias, así dice el comunicado de la Procuraduría General de la República, en que las diligencias de investigación en el caso Coral fueron obstaculizadas. Ahora, ¿qué pasa? La propia Procuraduría General de la República dice en ese comunicado oficial que los fiscales involucrados en esa investigación tienen conciencia de que están trabajando en inminente peligro y saben el riesgo y el peligro que corren. Así lo dice el comunicado oficial de la Procuraduría General de la República, firmado por la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Más palabras, más claras de ahí, no canta un gallo, creo yo. Lo que está diciendo la Procuradora, que ciertamente pudiera haber un tipo de amenazas, pero eso no puede amedrentar a los fiscales que están envueltos en este tipo de investigación. Y por eso, usted ve que Jenny Berenice Reynoso fue hoy, como Johnny Walker, ¿verdad? Campante a presentarse a los tribunales. Con respecto al señor Manuel Jiménez, creo que se llama el abogado de Cáceres Silvestre, que hoy estuvo en una conferencia de prensa diciendo que va a apelar precisamente la medida de coerción en el que él afirma se le violaron los derechos a Cáceres Silvestre en el momento en el que estaba en el proceso de investigación. ¿Qué dice el abogado de Cáceres Silvestre? Que en el momento en el que él fue interrogado por Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, así mismo lo menciona, en el primer interrogatorio él contestó y respondió todo lo que ellos querían. En el segundo interrogatorio hizo lo mismo, y allí en el segundo interrogatorio se le informó a Cáceres Silvestre que había una orden judicial para su apresamiento, y esa orden judicial, dice el abogado, no se le entregó ni a él ni a los abogados, y que por esa razón en ese proceso hubo violación al debido proceso. Pero además, donde ellos dicen que no tuvieron acceso a la documentación que le entregó el Ministerio Público, de un legajo de 300, 400 páginas en las acusaciones, no les dio tiempo para, cuando se conociera la medida de coerción, entonces establecer los mecanismos de defensa. Pero está claro que esto fue pospuesto y hubo incluso un fin de semana completo para que los abogados conocieran la medida de coerción. No es ahora cuando no se le permite la visita, sino en ese instante, porque ellos dijeron que no se le permitía la visita a
los abogados de la defensa. En cuanto a los demás asuntos, también es bueno que se sepa que hay un proceso en ciernes de varios casos que han pedido variación en las medidas de coerción. En el caso de la operación Pulpo también, los hermanos, el señor Fernando Rosa, y todo eso se ha negado por parte de los tribunales. Hay una situación, como usted dice, con mucha fuerza en el ámbito judicial. Pero yo no me quiero ir a la pausa comercial sin antes informar a nuestros amigos televidentes que en estos momentos se está desarrollando una especie como de Consejo de Ministros de urgencia. El presidente Luis Abinader ha llamado a varios ministros al Palacio Nacional, donde se reúnen en salones trinitarios con la vicepresidenta de la República, se reúne con el ministro de Salud Pública, con el ministro de Defensa, con el director de la Policía, con el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez. No ha trascendido qué es lo que se trata, pero uno sugiere o colige que se trata sobre la situación del COVID-19. Pero más adelante tendremos más informaciones sobre eso. Sí. Perdóname. La reunión terminó. Sí. Y inicialmente fue con el ministerio, el equipo de salud, ¿cómo que se llama? La vicepresidenta, el ministro de Salud Pública. El gabinete de salud. Sí. Pero al gabinete de salud se le sumaron otros funcionarios que tienen que ver con el orden, entiéndase, la guardia, la policía e interior, porque al presidente le preocupa mucho que los testeos aquí en el Gran Santo Domingo y en el interior se están haciendo por la libre, violando la disposición de los horarios, y que las autoridades no se meten con esa gente, y que eso comienza temprano y dura la noche entera. Sí. Y ahí no se observa el protocolo sanitario ni nada. Entonces, ese fue el motivo de la reunión, a los fines de motivar a las autoridades a que deben de ser enérgicas con el cumplimiento de las restricciones impuestas a partir de la semana que pasó. Pero Fred, también está el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, está el ministro de Turismo, David Collado, está el ministro de Educación, Roberto Fulcar, y los que he mencionado con anterioridad. Después de la pausa comercial, seguramente tendremos más informaciones con respecto a esta reunión. Yo creo que debemos hacer una pausa comercial, don Freddy. Adelante. Bueno, te cuento, Elías, que durante el fin de semana ocurrieron cosas interesantes que trascendieron en el momento, se mantienen en evolución porque son informaciones que habrán de seguir un curso. Todo comenzó con unas declaraciones del canciller Roberto Álvarez con relación a la reunión que sostuvo con su homólogo haitiano, el canciller haitiano, en torno al canal derivador de las aguas del río Masacre que las autoridades haitianas construyen por allá por la frontera norte, y que ellos están en todo su derecho porque ese río en esa parte está en su territorio y ese territorio es suyo. Lo único que no se está respetando los acuerdos firmados en 1929 sobre no utilizar, sino de como un acuerdo, las aguas de los ríos transfronterizos, y
de que todo se haga bajo esa norma que ya están escritas. Así la cosa, pasó la reunión y el canciller dio unas declaraciones que quillaron al presidente. Las declaraciones del canciller daban cuenta de que las autoridades dominicanas habían dado luz verde a la construcción del canal derivador de las aguas del Masacre, porque entendían que República Dominicana había hecho uso de esas mismas aguas en aguas arriba del río Masacre, y que habían hecho por lo menos 4 intervenciones del cauce y de los afluentes del Masacre. Bueno, esa información cayó mal, se hizo tendencia, y todo el mundo se recordó que cuando nombraron ese canciller, él dio una declaración ambivalente que lo ubicaron del lado pro haitiano. Bueno, pues eso se quedó ahí. La gente le echó muchísimas maldiciones al canciller a partir de lo que él dijo, y fue el presidente que le respondió en un acto que él estaba encabezando en la provincia de La Vega, y los periodistas le preguntaron y el presidente dijo: mire, eso no es así. Esa reunión lo que acordó fue hacer una mesa técnica de trabajo para ver la factibilidad de esa obra y del uso de las aguas del río Masacre. Pero además se vio que el presidente estaba un tanto alterado cuando él dijo: además, se va a continuar la conversación y yo voy a poner sobre la mesa un proyecto para la construcción de una presa que hace años que la República Dominicana mandó a hacer y lo tiene ahí, para una presa sobre el río Haití Bonito, y yo voy a poner sobre la mesa de trabajo ese proyecto. Se dijo entonces que el presidente había normalizado la situación y dejaba entrever que el gobierno no se dejaba tumbar el pulso ni había cedido ante Haití, como lo había anunciado el canciller Álvarez. Así la cosa, y como el presidente sacó al reducir ese proyecto, el Haití Bonito, parece que el presidente no está 100% de acuerdo con los planteamientos de su canciller. Ya sobre el asunto del río Masacre, el presidente había hecho un aclarando, porque se reunió con el presidente Juvenal Moïse en Ecuador, en los actos de toma de posesión del nuevo presidente ecuatoriano, y alegremente escribió en su cuenta de Twitter que se había reunido con el presidente y que habían tratado varios temas satisfactoriamente, entre ellos el de la construcción del canal derivador de las aguas del Masacre. Y el presidente Luis Abinader se adelantó rápidamente a decir: esa información no es correcta, porque no se trató ese tema. Cuando el presidente haitiano puso ese tema, yo le dije que eso estaba en manos de los cancilleres de ambos países, y ahí terminó la conversación. Pero el presidente hizo esa aclaración con la misma fuerza y con el mismo quille que habló en La Vega también. ¿Me explico, Elías? Bueno, mire, yo le voy a decir la verdad. Digo, ¿me explico, Elías? Sí, pero yo difiero totalmente de usted. Totalmente. Esa diferencia que usted dice que hubo entre el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores nunca existió. ¿Usted sabe a quién yo le atribuyo esa desinformación? Y mire que yo estimo mucho
los integrantes de ese medio de comunicación, al periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario dice: le dobló el pulso a Haití, a la República Dominicana. Y el propio periódico Listín Diario publica in extenso los acuerdos a los que llegaron ese día y que tienen que ver exactamente con la mesa técnica nombrada allí y que se ampara en los acuerdos del año 1929 establecidos por el gobierno de Horacio Vázquez en aquella ocasión, y que se respetan esos cánones establecidos en esos acuerdos, en el que ninguno de los dos países pueden establecer ningún tipo de construcción, ningún tipo de uso de los ríos de manera hidráulica si no hay un acuerdo previo entre las dos naciones. Y es por eso que el presidente Luis Abinader hace la aclaración, porque el periódico Listín Diario publica esa información que para mi modo de ver fue muy irresponsable, e incluso publicó un editorial. Entonces hoy el periódico Listín Diario también tiene un artículo que dice precisamente que el gobierno deja claro que no se dio ante Haití. Es que nunca hubo ningún curso. Pero usted lo dijo aquí, don Freddy. Usted lo dijo aquí. Usted dijo ahí. Ellos están haciendo, no es un asunto que tenga que ver exactamente con el territorio nacional. Es que es un asunto que le corresponde a ellos como nación. Ahora bien, lo que ellos no pueden establecer es ningún tipo de construcción que use el río sin haber establecido con el gobierno dominicano lo que ellos van a hacer. ¿Qué dice el presidente Luis Abinader? Está establecido en los acuerdos del año 1929, eso que nosotros acabamos de decir, por lo que nosotros también planteamos reponer o rescatar un proyecto de una presa que se está en carpeta de hace muchos años, que ningún gobierno se ha atrevido a hacer, precisamente por temor a esa divergencia entre las dos naciones. Pero si hay acuerdos diplomáticos entre las dos naciones, se está hablando como la gente, como dice como un dominicano. No hay necesidad de usted decir que no, que nos doblan el pulso, que los haitianos, que los... Óigame, ese discurso de odio hay que dejarlo, hay que ponerse en el ámbito de lo que es la diplomacia, las relaciones internacionales, y dejarse de esos discursos ultraderechistas de que nos van a invadir los haitianos, se van a coger la frontera y nada por el estilo. Eso no existe en el ámbito de lo que tiene que ver con la diplomacia en la República Dominicana. Es mi posición, don Freddy. Lamento. Bueno, Elías, antes de irnos a la pausa, decirte que tú tienes razón, pero poca. Y que la percepción que hay es que el canciller es haitiano. Sí, eso es manejado por los medios de comunicación. Vamos a hacer la pausa comercial, Freddy, antes de que nos saquen de aquí. Bueno, pues te cuento, Elías, que justamente en el plano internacional se está dando una situación interesante con las elecciones el próximo domingo en Perú y en México. En Perú son las presidenciales
en segunda vuelta, donde se enfrenta la derecha y la izquierda. La izquierda hace una semana le llevaba 10 puntos a la derecha, pero en el día de hoy la cosa es diferente. Repuntó Keiko Fujimori, empató, y la tendencia es que va a seguir creciendo hasta el último día de campaña y que probablemente ella sea la próxima presidenta de Perú. En México, que también las elecciones municipales y legislativas son el próximo domingo también, y estas se caracterizan por la campaña sangrienta. 90 candidatos han sido asesinados, Elías. ¿Tú sabes lo que es? Es una masacre lo que está haciendo el narcotráfico para poner su gente, sobre todo en los pueblos pequeños. Entonces eso llama la atención de la prensa internacional, que destaca ambas cosas. Don Freddy, yo le tengo la siguiente pregunta con relación a Perú. Yo no entiendo este asunto, porque Keiko Fujimori, recientemente fue apresada, acusada, entonces ahora es candidata y con muchas posibilidades de ser presidente. O sea, dice el escritor, ¿qué hace Leopoldo López hablando de eso? Dice el escritor Vargas Llosa, en un artículo que publicó el fin de semana recién pasado, que Fujimori es la menos mala de los dos. Y yo le creo a Vargas Llosa, yo le creo a Vargas Llosa, porque él conoce muy bien y fue incluso candidato a presidencial allá. No pudo lograrlo, no. Don Freddy, hemos llegado al final de 360 grados. Pues te deseo una buena tarde, y a nuestros televidentes